Esta mañana, la presidenta de la República respaldó la aprobación de la reforma contra el nepotismo electoral, aunque su propuesta contemplaba la aplicación a partir de 2027. Más allá de la fecha, lo relevante es la prohibición del nepotismo en cargos de elección popular. Este cambio quedará plasmado en la Constitución siempre y cuando la reforma sea avalada también por la Cámara de Diputados y la mayoría de los congresos estatales. La presidenta Sheinbaum confió en el respeto de los partidos políticos, principalmente Morena, para no postular a ningún familiar en las elecciones de 2027. Que hubiéramos querido que fuera el 27, pues sí, pero en el marco de las alianzas no se pudo. ¿Qué pienso yo? Que se va a ver muy mal el partido político que ponga un familiar como candidato o candidata. No creo que el pueblo, ni de San Luis Potosí, ni de ningún estado de la República, ni de la Ciudad de México, le guste que se deje como candidato a un familiar. El responsable del cambio de fecha fue el senador Manuel Velasco de Chiapas, coordinador del Partido Verde en el Senado. Desde el inicio propuso el año de 2030 en lugar de 2027, como lo había solicitado la presidenta de la República en su iniciativa. El senador por Chiapas desestimó los señalamientos de los morenistas. Han advertido que la reforma podría sufrir cambios en San Lázaro todavía. El arroz no se ha cocido todavía. Somos respetuosos de lo que vaya a decidir la Cámara de Diputados. Sin embargo, nosotros en nuestro planteamiento que hicimos desde un inicio creemos que debe de permanecer para el 2030. Y ahí le va. En redes sociales, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, reiteró el apoyo del partido Movimiento, de la 4T, a la propuesta de la presidenta de la República contra el nepotismo y la no reelección. Hay congruencia, pues. Morena dijo no presentará propuestas de familiares en las elecciones locales que habrá este año en Durango y Veracruz. Presentarán ante el Congreso Nacional también, el de Morena, una propuesta de incorporación estatutaria para aplicar la misma medida en el proceso electoral de 2027. Tómala, Velasco. La reforma contra el nepotismo electoral pone a pensar a los políticos, en especial a tres: el senador por Zacatecas, Saúl Monreal, el hermano chiquito del diputado Ricardo Monreal, no oculta el deseo de buscar la gubernatura de Zacatecas. El que respira aspira, afirma. El estado de Zacatecas ha estado bajo el mando de la familia Monreal por varios años, yo diría lustros. El senador Félix Salgado, el padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, dice que llevar las reformas a 2030 se ve mal, pero mi decisión será con base en la opción del pueblo bueno. Finalmente, la senadora Ruth González, del Partido Verde, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, por la mañana había anunciado que no buscaría la gubernatura. Sin embargo, pasaron las horas y por la tarde afirmó que si la gente así lo decide y las circunstancias lo permiten, estará en la boleta. Y corrigió. Pues es que no lo impide y a fin de cuentas, si el pueblo de Zacatecas decide que yo participe, así va a ser. O sea, es una decisión del pueblo de Zacatecas. Lo que diga el pueblo, porque a ver, una cosa es lo que yo siento, que se ve mal, y otra cosa es lo otro. Y aparte, la Constitución permite, o sea, sí se puede, pero no se debe. En esa posición estoy yo. Claro que participaría en una medición. Si la gente lo decide, bueno, pues habrá que ver también las circunstancias de lo que pueda haber en 2 años. Vuelvo a insistir, bueno, primero que Dios me los preste de vida y después vemos qué sucede en 2 años, ¿no? Y le decía, las reformas de no reelección y contra el nepotismo electoral se discutirán la semana que viene, quizá en 10 días, cuando mucho, en la Cámara de Diputados. Así lo informó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal. Dijo estar de acuerdo con la fecha establecida de 2030 para la entrada en vigor. ¡Ojo! Respetarán los acuerdos entre Morena y el Partido Verde, es lo que dice Ricardo Monreal por ahora. Yo estaba con la iniciativa original de la presidenta. Estaba, pero como ya nos llegó una modificación,
Yo siempre soy institucional. Había un acuerdo en los grupos parlamentarios del Senado y por experiencia legislativa esos mismos acuerdos se trasladan a la Cámara Revisora. Y al mismo tiempo, el presidente del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, acusó al Partido Verde de ser el autor del aplazamiento hasta 2030. Dice que tiene interés en la gobernatura de San Luis Potosí y por eso movió las cosas. Sin embargo, Noroña explicó, si se posponía esta reforma, se habría fracturado la coalición con el PT y el Verde. El pueblo señalará a quienes postulen a familiares para seguir en el cargo. Volvió a insistir. Nosotros podíamos haberla sacado y habríamos fracturado la coalición y tenemos muchas reformas constitucionales más por delante. La coalición legislativa Morena-PT Verde es importantísima. Aunque no está prohibido en el 2027, quienes pudiesen competir en esa condición van a tener un señalamiento y un cuestionamiento permanente. En todo este contexto, bien vale una reflexión. El Partido Verde momentáneamente dobló a Morena y para evitar la ruptura del bloque oficialista, Morena, PT Verde, se pateó el bote de la ley antinepotismo del 2027 al 2030, insisto, en el Senado. Veremos, dijo un ciego. Por lo pronto, la presidenta de la República desliza que ella habría preferido la entrada en vigor en 2027 porque al electorado no le gustará que algún partido, incluido Morena, postule a algún familiar, hermano, primo, tío, suegra. Y Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, le pone candados a la reelección y al nepotismo en congruencia con la presidenta, de manera que Morena no postule a parientes en las elecciones que habrá en Durango y Veracruz, concurrentes con la elección judicial, y peleará para que la medida sea aplicable en el proceso electoral de 2027, cuando querrán figurar el papá de la gobernadora de Guerrero, Félix Salgado, el hermano del gobernador de Zacatecas, Saúl Monreal, y la esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ruth González. El Ejecutivo y su partido juegan vencidas con el Legislativo, exhiben una rebelión en la granja. Dicen unos que huele a chanchullo. El secreto de amor entre Adán Augusto López y Manuel Velasco del Verde, pues también queda de manifiesto. Diputados y senadores llevarán a Claudia al baile, es pregunta total, circo y maromas. Con uno, Alejandra Cullen, analista política. Tú tienes, por supuesto, la palabra. Bienvenida, Alejandra. Qué gusto verte, mi querido Pepe. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves todo esto de lo aprobado por la reforma del nepotismo Es muy divertido ver cómo circo, ¿no? Morena se pregunta, se contesta, proponen y luego pues lo que el Congreso disponga, todo lo mandan como una decisión del pueblo, lo que se puede pero no se debe, pero entonces no importa porque sí se puede. Es como Cantinflas, ¿no? Es muy cantinflesco, es muy divertido ver un partido que viene pues básicamente su eje por los grupos, por la configuración de origen de los distintos grupos de poder que configuran a Morena. Pues digo, es un partido un grupo en el poder que parte de grandes familias que se han manejado haciendo esto que tanto critican, porque si recuerdas, por ejemplo, una de las grandes críticas en la Corte es que hayan hijos, sobrinos, primos, pero ya cuando se lo aplican a Morena, ahí sí ya no les gusta. Yo creo que estuvo bien manejado de Manuel Velasco, es una movida lista, pero también creo que si se atrevió a hacerle una amenaza así a Morena, como la postura de... Y a la presidenta. Pero la postura en el Senado fue el bloque verde, que son 14 senadores, va a votar completo en contra de esta reforma constitucional, que además quieren que sea constitucional y no en la ley de procedimientos electorales. Y ciertamente tiene que ver con muchos grupos dentro de Morena, por ejemplo, Félix Salgado, pues que no quieren que eso suceda y no quieren apresurarlo. ¿Por qué para la presidenta era tan importante hacerlo lo antes posible?
pues básicamente para poder ella meter sus cuadros y poder renovar a la gente que va a entrar tanto a las diputaciones como a las gobernaturas y que sean cuadros de ella. En la medida en que se siguen manteniendo estos grupos de poder, esposas, hermanos, primos, sobrinos, papás, como en el caso de Salgado Macedonio, pues son los mismos grupos que mantienen sus posiciones y que no la dejan a ella, no le dan el margen de maniobra para poder operar en los distintos lugares del país. La postura de Luisa María Alcalde pues es institucional, esa sí es institucional, no Es como Monreal, congruente con la que presidenta. Monreal no tiene por qué ser institucional, se supone que es otro poder, entonces es casi absurdo que diga yo soy institucional con la presidenta, cuando pues no le corresponde ahí. Pero pues la presidenta de Morena, que a su vez tiene una hermana fiscal en la Ciudad de México, y que no Y la tiene mamá también, que fue contralora. tiene también su propio grupo de poder en distintos posicionamientos del gobierno, pues lo que está haciendo es tratar de apoyar a la decisión de la presidenta a sabiendas de que pues, puede hacerlo Morena, pueden a lo mejor en Morena tratar de evitar estas incidencias de familiares, pero no así el Verde y el PT, donde podrán mandar a todos los parientes de los actuales funcionarios, legisladores, gobernadores, alcaldes. O sea, tienen ahí, dejaron sus huequitos para poder rellenarlos con aquellos candidatos que sean de su gusto. Entonces, pues mira, se están comportando como una coalición. Yo creo, si lo ves como estrategia política, hace sentido que Morena haya decidido no romper con el Verde. Está muy claro que es una movida el hacer que sea el Verde el que amenaza para dejar el hueco y que no sea una afrenta directa de Morena contra la presidenta. Y de todas maneras les queda la posibilidad para seguir chapulineando y seguir metiendo a todos sus parientes como han mostrado que les gusta hacer y como acostumbran, ¿no? Entonces, pues la oposición había propuesto votar a favor de esa reforma constitucional donde el cambio iniciaba en 2027, entonces no necesitaban los 14 votos del Verde. Por eso Fernández Noroña especifica pues, que la hubieran podido pasar, pero que no querían romper la coalición. Para que Manuel Velasco y el Verde haga ese tipo de amenazas, claramente tiene venias. Tiene venias de otros lados. Hay gato encerrado. Claro, tiene venias de otros lados y apoyos. Es una iniciativa que era muy impopular dentro de Morena y que efectivamente le resta o complica los márgenes de maniobra de la presidenta. Vamos a ver hasta dónde logra poner dentro de Morena candidatos diferentes y renovar los cuadros para ella tener más margen de acción. Y más poder. Pues más poder y más margen de acción. Al final Correcto. Es un tema de política pública, es un tema de hacer que las iniciativas que ella lance se aprueben y no cada vez que ella lanza una iniciativa se las estén modificando, pues cuando se supone que son partido en el poder, todopoderoso y que no necesitan de la oposición. Gracias, Alejandra. Dicen por ahí, ¿para qué? Con amigos como esos, ¿para qué quieres enemigos, verdad? Ciertamente. Gracias, que estés bien. Bueno, es lo que opina Alejandra Coyen. Siempre bienvenida a su punto de vista, su análisis.